En la boda de mi hijo, su esposa me sacó de la iglesia frente a todos los invitados. Nunca imaginé que el amor de madre pudiera ser tan fácil de descartar como un papel arrugado. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 63 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Soy viuda desde hace 8 años, cuando mi esposo Rafael murió de un infarto fulminante mientras esperaba el camión en Reforma. Desde entonces, he criado sola a mis 2 hijos, Diego, de 35 años, y Sebastián, el menor, de 29. Durante todos estos años, trabajé doble turno limpiando oficinas en el World Trade Center. Mis manos se agrietaron de tanto jabón y desinfectante, pero nunca me quejé. Cada peso que ganaba se convertía en libros para la Universidad de Diego, en uniformes para Sebastián, en medicinas cuando se enfermaban. Vendí hasta los aretes de oro que me había regalado Rafael en nuestro primer aniversario para pagar la carrera de contador de Diego. Sebastián siempre fue mi consentido. No porque fuera el menor, sino porque después de la muerte de su papá, él se convirtió en el hombrecito de la casa. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado de San Juan. Me acompañaba a cobrar en las oficinas cuando algunos jefes se retrasaban con el pago. «Mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa con jardín», me decía mientras compartíamos un solo tamal en la cena porque el dinero solo alcanzaba para 2. Todo cambió cuando conoció a Valeria Sánchez Bretón, una muchacha de 26 años, de familia acomodada de Las Lomas. Su padre es dueño de una cadena de farmacias, su madre maneja inversiones en bienes raíces, y ella estudió mercadotecnia en una universidad privada que cuesta más que mi sueldo de todo un año. La primera vez que Sebastián me la presentó, llegaron en un BMW blanco que brillaba tanto que parecía nuevo. Valeria bajó del auto con tacones que resonaban como martillazos en el pavimento de mi calle. Llevaba un vestido que costaba más que mis 3 mejores outfits juntos, y un bolso que reconocí de las revistas que hojeaba en los puestos de periódicos. «Mami, ella es Valeria», me dijo Sebastián con una sonrisa que no había visto desde la infancia. Valeria me extendió la mano con los dedos hacia abajo, como esperando que se la besara en lugar de estrechársela. Su perfume era tan fuerte que me mareó cuando se acercó para darme el beso de saludo. «Mucho gusto, señora Carmen», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sebastián me ha contado mucho de usted. Durante la comida que había preparado con tanto cariño, chiles en nogada que me habían llevado toda la mañana, Valeria apenas probó bocado. Movía la comida en el plato mientras comentaba sobre restaurantes en Polanco que yo ni sabía que existían, sobre sus viajes a Europa con amigas cuyas fortunas heredadas les permitían esos lujos. «¿Y usted a qué se dedica, señora Carmen?», me preguntó con esa voz dulce que usaba cuando había más gente presente. «Soy empleada de limpieza», respondí con la cabeza en alto, porque nunca me he avergonzado de trabajar honestamente. «Ah, qué noble», dijo, pero su tono era el mismo que usaríamos para hablarle a un niño pequeño. «Es admirable que la gente trabajadora como usted mantenga funcionando las ciudades». Sebastián desvió rápidamente la conversación hacia los planes de boda. Habían decidido casarse en la iglesia de la Sagrada Familia en Polanco, con una recepción en el Club de Golf México. Números que bailaban en mi cabeza como cifras imposibles. 300 invitados, un vestido de 30,000 pesos, un banquete que costaba más que mi patrimonio de toda la vida. «Por supuesto, nosotros nos haremos cargo de todo», dijo Valeria, tomando la mano de Sebastián. «No queremos que usted se preocupe por nada, señora Carmen. Solo tiene que estar ahí y disfrutar». Esas palabras debieron sonar como alivio, pero algo en su forma de decirlas me erizó la piel. Era como si me estuviera informando que mi participación en la boda de mi propio hijo sería meramente decorativa. Esa noche, después de que se fueron, encontré en el fregadero el plato de Valeria prácticamente intacto. Los chiles en nogada que había preparado con tanto amor, con nueces que había pelado una por una durante horas, yacían fríos y abandonados. Sebastián había comido 2 porciones y había elogiado el sabor como siempre,
pero no había defendido mi comida cuando ella la rechazó con apenas una probada. Mientras lavaba los platos, recordé las palabras de mi comadre Esperanza. Carmen, esa muchacha no viene a sumar a tu familia. Viene a restarle a Sebastián de la tuya. La primera herida profunda llegó 3 semanas después, cuando Sebastián vino solo a visitarme un domingo por la tarde. Traía esa expresión incómoda que ponía cuando tenía que darme malas noticias. Mami, necesito hablar contigo sobre la boda. Se sentó en el sillón que habíamos comprado de segunda mano cuando él tenía 15 años. El mismo donde había llorado cuando murió su papá, donde había estudiado para sus exámenes de preparatoria mientras yo le hacía compañía pelando verduras para la cena. Valeria y su mamá han estado organizando todo, y bueno, hay algunas cuestiones de protocolo. Protocolo. Una palabra que nunca había formado parte de nuestro vocabulario familiar. Mira, mami, la iglesia es muy elegante, y la familia de Valeria, pues tienen ciertas costumbres. Su mamá sugiere que te sientes en la tercera fila para que las fotos del altar salgan más equilibradas. ¿La tercera fila? ¿Yo? ¿La madre del novio? Es que los padres de Valeria van a ocupar la primera fila del lado de la novia. Y bueno, como van a ser muchos familiares importantes. ¿Y yo no soy importante, Sebastián? Por supuesto que sí, mami. Pero entiende, es su día especial, y las fotos son para toda la vida. El silencio se extendió entre nosotros como una grieta que se abría en el suelo. Mi hijo, el niño que había dormido en mi cama cuando tenía pesadillas, que había llorado en mis brazos cuando los niños de la escuela se burlaban de sus zapatos remendados, ahora me estaba pidiendo que me hiciera invisible en el día más importante de su vida. ¿Y el vestido, mami? ¿Ya sabes qué te vas a poner? Le conté del vestido azul marino que había apartado en el tianguis de la Lagunilla. Un vestido sencillo pero decente que había estado pagando a plazos durante 2 meses. Ah, es que Valeria mencionó algo sobre los colores. La decoración va a ser en tonos rosas y dorados. Muy elegante. Quizás podrías buscar algo más. En armonía. Armonía. Otra palabra nueva en nuestro diccionario familiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la oscuridad de mi recámara, escuchando los ruidos familiares de mi edificio, la televisión de doña Petra que siempre se quedaba dormida viendo telenovelas, los pasos del vecino del 4º piso que trabajaba el turno nocturno, el llanto ocasional del bebé de los recién casados del 2º. Me levanté y saqué de mi ropero la caja de zapatos donde guardaba las fotos de cuando mis hijos eran pequeños. Ahí estaba Sebastián a los 5 años, disfrazado de pirata para el festival del Día de Muertos en la escuela. Yo le había hecho el disfraz con retazos de tela y papel periódico, y él había ganado el primer lugar del concurso. En la foto, me abrazaba con esa sonrisa gigante que iluminaba toda la imagen, orgulloso de su mamá que había logrado hacer magia con casi nada. ¿Cuándo había comenzado a avergonzarse de esa misma mujer que una vez fue su heroína? Los días siguientes pasaron como una neblina amarga. Sebastián dejó de visitarme los domingos. Enviaba mensajes de WhatsApp cuando antes venía a desayunar conmigo los chilaquiles que tanto le gustaban. Sus respuestas se volvieron cada vez más cortas. Ok, mami. Luego hablamos. Estoy ocupado con los preparativos. Una tarde de viernes, mientras regresaba del trabajo con los pies hinchados y la espalda adolorida por 8 horas de trapear oficinas, encontré a Valeria esperándome en la puerta de mi edificio. Llevaba un vestido blanco que parecía más caro que mi renta de 3 meses, y cargaba un sobre manila en las manos. Señora Carmen, qué bueno que llegó. Necesitamos hablar. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Una dureza que antes había mantenido escondida detrás de la educación fingida. Suba, por favor, le dije, aunque algo en mi estómago se revolvía. Subimos los 3 pisos hasta mi departamento. Yo jadeé un poco por las escaleras, pero ella subía como si flotara, sin una gota de sudor en su rostro perfectamente maquillado. Cuando abrí la puerta, Valeria entró y se quedó parada en medio de mi sala, observando todo con esa mirada que había aprendido a reconocer, la mirada de alguien que evalúa cuánto vales por lo que tienes. ¿Gusta un café? ¿Agua fresca? No, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo. Se sentó en la orilla del sillón, como si tuviera miedo de contaminarse.
Abrió el sobre y sacó una fotografía. Mire, señora Carmen. Encontré esto en el celular de Sebastián. Era una foto de mi graduación de secundaria nocturna, de cuando tenía 45 años. Había estudiado 2 años mientras trabajaba de día y cuidaba a mis hijos de noche. En la foto estaba yo, con el uniforme de graduación prestado, sonriendo con una felicidad inmensa porque finalmente había logrado terminar los estudios que había abandonado para casarme a los 17. Es una foto muy linda, dije, sin entender hacia dónde iba la conversación. Sí, muy emotiva. Pero ve, aquí está el problema. Valeria sacó otras fotos del sobre. Eran fotografías de la familia de ella. Graduaciones universitarias en universidades privadas, viajes a Europa, cenas en restaurantes que yo ni sabía que existían. En todas las imágenes, la riqueza saltaba como una bofetada. Joyas, ropa de marca, autos del año, casas con jardines enormes. Sebastián va a ser parte de nuestra familia ahora, y nosotros tenemos cierta posición social que mantener. Mi papá tiene muchos negocios importantes, clientes que invierten millones de pesos en sus farmacias. Tenemos relaciones con políticos, empresarios, gente que maneja capital serio. Sus palabras caían sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, señora Carmen? No estoy segura. Le estoy diciendo que el pasado de Sebastián, su pasado, puede ser un problema para nosotros, para su futuro. El aire se me atoró en la garganta. Esta muchacha, que podría ser mi hija, me estaba explicando que yo era una vergüenza para el hombre que había criado con sangre y sudor. Mi familia tiene una reputación que cuidar. Tenemos activos, inversiones, herencias generacionales. El patrimonio líquido de mi papá está valuado en cifras que Sebastián nunca había imaginado. Y cuando nos casemos, él va a formar parte de todo eso. Valeria se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Observó las casas de interés social, la ropa colgada en los tendederos, los niños jugando fútbol con una pelota desinflada. Mire, no me malentienda. Usted parece una mujer muy trabajadora y decente. Pero Sebastián va a moverse en círculos donde las primeras impresiones importan mucho. Va a conocer inversionistas que manejan portfolios de criptomonedas, gente que compra y vende acciones en el mercado de valores como si fuera el mercado de la esquina. Se volvió hacia mí con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. Por eso, creímos que sería mejor si usted mantuviera cierta distancia de nuestra vida social, para el bien de todos. ¿Distancia? ¿De la vida de mi hijo? No de su vida personal, por supuesto, pero sí de los eventos importantes. La boda va a tener muchísima gente influyente, dueños de empresas, funcionarios del gobierno, familias que han manejado fortunas por generaciones, gente que puede abrirle muchas puertas a Sebastián en el futuro. Valeria volvió a sentarse y me miró directamente a los ojos. Si usted realmente ama a su hijo, si quiere lo mejor para él, entenderá que a veces el amor significa hacerse a un lado. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Durante 29 años había creído que el amor de madre significaba estar presente, apoyar, proteger. Esta mujer me estaba explicando que ahora significaba desaparecer. ¿Esto lo sabe Sebastián? Sebastián entiende la importancia de hacer las cosas bien. Él quiere asegurar su futuro, y nosotros queremos ayudarlo a lograrlo. Se puso de pie y guardó las fotografías en el sobre. Por cierto, sobre el vestido para la boda. Mi mamá y yo fuimos de compras y vimos uno perfecto para usted. Es discreto, apropiado para la ocasión. Sacó una bolsa de papel y de ella extrajo un vestido gris, sencillo hasta el punto de ser invisible. Era el tipo de vestido que usaría una empleada doméstica en una película, sin forma, sin personalidad, diseñado para pasar desapercibido. Es de su talla, y el color combina perfecto con la decoración sin llamar la atención. Tomé el vestido con manos temblorosas. La tela era corriente, áspera al tacto. El corte era tan simple que parecía un uniforme. No se preocupe por el costo. Es nuestro regalo para usted. Cuando Valeria se fue, me quedé sentada en mi sala, sosteniendo ese vestido gris como si fuera una mortaja. Por la ventana entraba el ruido familiar de mi colonia, las voces de los niños jugando en la calle.
el pregón del señor que vendía camotes, el sonido del metro que pasaba a lo lejos. Esa noche llamé a Sebastián. Necesitaba escuchar de su propia boca que él no sabía nada de la visita de Valeria, que no estaba de acuerdo con sus planes de hacerme invisible. Bueno, hijo, soy yo. Ah, hola, mami. ¿Qué pasó? Estoy un poco ocupado. Valeria vino a verme hoy. Un silencio largo, demasiado largo. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Su voz sonaba diferente, cautelosa, como si ya supiera la respuesta. Me trajo un vestido para la boda y me explicó algunas cosas sobre la posición social de su familia. Otro silencio. Mami, mira, las cosas son complicadas. La familia de Valeria tiene expectativas muy altas. Su papá maneja negocios millonarios, tienen inversiones en dólares, en oro, en bienes raíces. Es un mundo muy diferente al nuestro. Al nuestro. Como si de repente él ya no formara parte de mi mundo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Sebastián? No tiene que ver contigo, mami. Tiene que ver con encajar, con hacer las cosas de manera que todos se sientan cómodos. ¿Y yo no voy a estar cómoda en la boda de mi propio hijo? Claro que vas a estar cómoda. Solo que, bueno, hay ciertas maneras de hacer las cosas en ese ambiente. Su voz se volvía cada vez más distante, como si me estuviera hablando desde otro planeta. El vestido que te llevó Valeria es perfecto, mami. Es elegante y apropiado. Elegante. Esa palabra sonaba extraña en su boca. Mi hijo, que había crecido comprando ropa en los tianguis, ahora me hablaba de elegancia. ¿Ya no te da vergüenza de mí, verdad, Sebastián? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Por supuesto que no, mami. ¿Cómo puedes pensar eso? Pero su respuesta llegó muy rápido, demasiado ensayada. Solo quiero que todo salga perfecto. Es el día más importante de mi vida. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala. En la pared todavía colgaba la foto de la graduación de Sebastián de la preparatoria. Yo estaba a su lado, con mi uniforme de trabajo porque había salido corriendo de las oficinas para no perderme la ceremonia. En esa foto, Sebastián me abrazaba con orgullo, mostrándome su diploma como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Ahora, ese mismo diploma colgaba enmarcado en la casa que compartía con Valeria, pero yo había sido editada de la historia. La semana antes de la boda se convirtió en una pesadilla silenciosa. Sebastián no volvió a llamar, y cuando yo intenté comunicarme con él, sus respuestas eran cada vez más frías y distantes. Estoy muy ocupado con los últimos detalles. Después de la boda hablamos con calma. No te preocupes por nada, mami. Pero yo sí me preocupaba. Me preocupaba que mi hijo se hubiera convertido en un extraño. Me preocupaba que las palabras de Valeria hubieran encontrado eco en algún rincón oscuro de su corazón. Me preocupaba que después de tantos años de sacrificio, él realmente sintiera que yo era un obstáculo para su felicidad. El jueves por la noche, mientras planchaba el vestido gris que Valeria me había impuesto, sonó el timbre. Era Diego, mi hijo mayor, con una botella de tequila y esa cara de preocupación que ponía cuando tenía algo difícil que decirme. «¿Cómo estás, jefa?», me dijo, usando el apodo cariñoso que me había puesto desde niño. «Pues aquí, preparándome para la boda de tu hermano». Diego miró el vestido gris extendido sobre la mesa y frunció el ceño. «¿Ese trapo es lo que te vas a poner?». «Es lo que me dieron para ponerme». «¿Te dieron? ¿Quién te dio?». Le conté toda la historia, la visita de Valeria, las fotos, la explicación sobre la posición social, la conversación telefónica con Sebastián. Diego escuchaba en silencio, llenando y vaciando su vasito de tequila con movimientos mecánicos. «Pinche Sebastián», murmuró al final. «Siempre fue medio malinchista, pero esto ya es otro nivel. No hables así de tu hermano». «¿En serio lo vas a defender, jefa? Después de cómo te está tratando». Diego se levantó y caminó por mi pequeña sala como animal enjaulado. ¿Sabes qué me dijo la semana pasada cuando fui a verlo a su departamento? Que yo también debería mejorar mi presentación para la boda. Que su novia había comentado que mi camioneta se veía muy corriente, estacionada afuera del edificio donde viven. La sangre se me subió a la cabeza. Diego trabajaba como mecánico en un taller de la colonia obrera. Era honesto, trabajador,
un buen hombre que mantenía a su esposa y sus 2 hijos con dignidad. Su camioneta era vieja, pero estaba impecable, porque él mismo la cuidaba con cariño. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se fuera a chingar a su madre, pero después me sentí mal, porque la madre es mi jefa, y mi jefa no se merece esos insultos. Diego se sentó a mi lado y me tomó las manos. Mira, jefa, yo sé que amas mucho a Sebastián, pero ese cabrón ya no es el hermano que yo conocía. Esa vieja lo tiene hipnotizado con sus billetes y sus mamadas de clase alta. Es que es su felicidad, Diego. Si él es feliz con ella, tú eres feliz, jefa. ¿Eres feliz sintiendo que tienes que esconderte en la boda de tu propio hijo? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta, pero no tenía el valor de decirla en voz alta. Yo solo quiero que mis hijos estén bien, pues tu hijo menor no está bien. Está enfermo. Enfermo de clasismo, de malinchismo, de vergüenza de dónde viene. Diego se quedó conmigo hasta muy tarde esa noche. Cuando se fue, me abrazó más fuerte que de costumbre. Jefa, si mañana en esa boda alguien te falta al respeto, me hablas. No me importa que sea la familia de millonarios más poderosa del país. Nadie trata así a mi madre. El sábado llegó como una condena. Me levanté temprano, me bañé, me puse el vestido gris y me maquillé con el único rímel que tenía, ya casi seco por el tiempo. Frente al espejo, parecía lo que Valeria quería que fuera. Invisible, insignificante, fácil de ignorar. La iglesia de la Sagrada Familia en Polanco era imponente. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Los vitrales proyectaban colores dorados sobre el mármol pulido, y el altar estaba decorado con flores que costaban más que mi salario de un mes. Los invitados llegaban en autos que brillaban bajo el sol: BMW, Mercedes-Benz, Audis, último modelo. Algunos hasta llegaron en limusinas. Yo llegué en pecero. Me bajé a 2 cuadras de la iglesia para que nadie me viera descender del transporte público. Caminé esas 2 cuadras con los zapatos nuevos que me lastimaban los pies, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos del mundo al que pertenecía. En la entrada de la iglesia, una muchacha con una tableta revisaba la lista de invitados. Cuando le di mi nombre, me miró de arriba a abajo, con una sonrisa profesional pero fría. Ah, sí, señora Morales. Usted va en la 4ª fila, del lado derecho. Perdón, creo que hay un error. Soy la madre del novio. No hay error, señora. Esas son las instrucciones que me dieron. La 4ª fila. Ni siquiera la 3ª que me habían prometido inicialmente. Me senté donde me indicaron, rodeada de personas que no conocía y que me miraban con curiosidad. Delante de mí se sentaban tías lejanas de Valeria, mujeres cubiertas de joyas que hablaban de sus casas de vacaciones en Acapulco y Puerto Vallarta, de sus inversiones en fondos de inversión y acciones en el mercado bursátil. La primera fila del lado de la novia estaba ocupada por los padres de Valeria y sus padrinos, hombres de traje caro que manejaban negocios millonarios, mujeres que lucían herencias familiares en forma de diamantes y perlas. La conversación giraba en torno a dividendos, rendimientos de capital y las últimas fluctuaciones del precio del oro y las criptomonedas. Del lado del novio, la primera fila estaba vacía, completamente vacía, como si Sebastián no tuviera familia. Cuando llegó el momento de la entrada de los novios, todos se pusieron de pie. Sebastián caminó hacia el altar del brazo de una tía de Valeria, porque según el protocolo que ellos habían establecido, era más elegante que él entrara acompañado de una mujer de la familia de la novia. Mi hijo, que había llorado en mis brazos cuando tuvo su primera decepción amorosa a los 16 años, que había corrido a abrazarme cuando consiguió su primer trabajo, que me había dicho 1000 veces que yo era la mujer más importante de su vida, caminaba hacia el altar sin siquiera voltear a buscarme con la mirada. Cuando Valeria hizo su entrada, fue como una aparición de revista. Su vestido había costado más que todo lo que yo había ganado en 2 años, y el velo parecía una nube de seda que flotaba detrás de ella. Los invitados suspiraron de admiración. Los fotógrafos dispararon cientos de fotos, y yo me sentí como una intrusa espiando un mundo al que no pertenecía. Durante toda la ceremonia, nadie me dirigió la palabra. Las señoras a mi alrededor hablaban por encima de mí como si fuera un mueble. Comentaban sobre la belleza de la novia, la elegancia del evento,
lo acertado de la unión entre dos familias del mismo nivel social. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que objetar sobre la unión, por un momento loco, pensé en ponerme de pie y gritar que objeta que mi hijo se hubiera convertido en un extraño, que objetaba que me hubieran hecho invisible en el día más importante de su vida, que objetaba que el amor fuera medido en cuentas bancarias y portfolios de inversión. Pero me quedé callada, como me habían entrenado a estar. Al final de la ceremonia, mientras los novios firmaban el acta y posaban para las fotos oficiales, me acerqué tímidamente. Quería al menos una foto con mi hijo, un recuerdo de que yo había estado ahí, de que había sido parte de este momento. La coordinadora del evento me detuvo antes de que pudiera llegar hasta ellos. Disculpe, señora, pero las fotos oficiales son solo para la familia inmediata y los padrinos. Pero yo soy la mamá de Sebastián. Ah, sí, lo sé. Pero estas fotos son para el álbum principal. Más tarde habrá oportunidad para fotos más informales. Más tarde nunca llegó. Los novios fueron trasladados directamente al club de golf para la recepción. Y a mí me informaron que había un pequeño problema con mi lugar en las mesas. Por razones de logística, mi lugar había sido asignado en una mesa al fondo del salón, junto a empleados del servicio y algunas personas de edad avanzada, que parecían estar ahí por compromiso más que por invitación genuina. Mientras veía a mi hijo bailar el vals con su flamante esposa, rodeado de gente que celebraba no tanto el amor como la alianza exitosa entre fortunas familiares, entendí que Valeria había ganado. Había logrado lo que se había propuesto desde el primer día, borrarme de la vida de Sebastián tan completamente como si nunca hubiera existido. Esa noche regresé a mi departamento en el último metro. El vestido gris olía a tristeza y a derrota. En mi mesa seguía la foto de Sebastián niño disfrazado de pirata, sonriéndome con esa alegría pura que ya no volvería a ver en sus ojos cuando me mirara, si es que volvía a mirarme algún día. Los días después de la boda pasaron como una muerte lenta. No tuve noticias de Sebastián por 2 semanas completas. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un gracias por venir después del evento más importante de su vida. Era como si hubiera cumplido mi función de estar presente sin molestar y ahora pudiera desvanecerme por completo. Diego venía a verme casi todos los días después del trabajo. Me traía tacos de la esquina o pan dulce, y se sentaba conmigo a ver las telenovelas que ya no me interesaban. Una tarde, mientras hojeaba distraídamente el periódico, encontré la sección social. Ahí estaba, una página completa dedicada a la boda del año en Polanco. Las fotos eran hermosas. Sebastián y Valeria posando como príncipes de cuento de hadas, rodeados de elegancia y abundancia. Los invitados lucían sus mejores galas, las flores parecían obras de arte. El pastel era una construcción arquitectónica de varios pisos. Todo perfecto, todo impecable. Yo no aparecía en ninguna foto. Era como si nunca hubiera estado ahí. No te tortures leyendo eso, jefa, me dijo Diego cuando me vio con el periódico. Es que necesito entender qué pasó. Necesito entender cómo llegamos a esto. Lo que pasó es que tu hijo se volvió un idiota. Y ya. Pero yo sabía que no era tan simple. Había algo más profundo, algo que había estado creciendo silenciosamente durante meses, y que yo había decidido ignorar porque era más fácil que enfrentarlo. La llamada llegó un miércoles por la noche. Era Sebastián, por fin. Hola, mami. ¿Cómo estás? Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Cómo está la vida de casado? Muy bien, todo perfecto. Oye, mami, te llamo porque Valeria y yo queremos invitarte a cenar el sábado. Mi corazón dio un brinco. Tal vez habían reflexionado sobre lo que había pasado en la boda. Tal vez se habían dado cuenta de que me habían tratado mal y querían disculparse. ¿En serio? Me encantaría. Sí, pero va a ser en casa de los papás de Valeria. Es una cena familiar pequeña, muy tranquila. Una alarma se encendió en mi cabeza. ¿Por qué en casa de los suegros para una reconciliación? ¿Y dónde viven? En Las Lomas. Te mando la dirección por mensaje. Ah, y mami, ¿podrías llegar como a las 7? Es que vamos a platicar de algunas cosas importantes antes de cenar. El sábado me arreglé con mucho cuidado. Me puse mi mejor vestido.
El azul marino que había comprado para la boda antes de que me impusieran el gris. Me maquillé, me peinó y hasta me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme presentable para esta familia que tanto intimidaba a mi hijo. La casa de los Sánchez Bretón era un palacio moderno en una de las calles más exclusivas de Las Lomas. El jardín era más grande que todo mi edificio, y la fachada estaba diseñada para impresionar. Un portero me abrió la reja después de verificar mi identidad en una lista. Sebastián me recibió en la puerta principal. Me dio un beso en la mejilla, pero su abrazo fue frío, distante. «Hola, mami. Te ves muy bien. Gracias, hijo. Esta casa es impresionante. Sí, ¿verdad? Ven, vamos al jardín. Ahí están todos». Caminamos a través de una sala que parecía museo. Muebles que costaban más que mi salario anual. Obras de arte originales colgadas en las paredes. Alfombras persas que probablemente valían más que mi departamento completo. Todo estaba diseñado para demostrar poder, éxito, dinero viejo acumulado durante generaciones. En el jardín trasero había una mesa puesta para 5 personas. Los padres de Valeria ya estaban sentados. Don Armando Sánchez Bretón, un hombre de unos 60 años con traje impecable y aire de quien está acostumbrado a que le obedezcan, y doña Patricia Bretón de Sánchez, una mujer elegante que irradiaba la seguridad que da el haber nacido en una cuna de oro. Valeria estaba sentada entre ellos, luciendo un vestido que reconocí de los aparadores de Mazarik. Cuando me vio llegar, su sonrisa fue la misma de siempre, perfecta y vacía. «Señora Carmen, qué gusto tenerla en nuestra casa». Me senté en la silla que me indicaron, al extremo de la mesa, sintiéndome como una niña llamada a la dirección de la escuela. «¿Gusta algo de tomar?», preguntó don Armando. «Tenemos vino francés, whisky escocés, o si prefiere algo más sencillo, podemos ofrecerle agua mineral». La palabra sencillo sonó como un insulto disfrazado de cortesía. «Agua mineral está bien, gracias». Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial. Hablaron del clima, del tráfico en la ciudad, de las últimas noticias políticas. Yo asentía y sonreía, tratando de encontrar mi lugar en esa charla que parecía estar sucediendo en otro idioma, aunque fuera en español. Después trajeron la cena. Platillos que no reconocí, preparados por chefs profesionales y servidos en vajilla que probablemente costaba más que mi renta de varios meses. Yo comía en silencio, sintiendo que cada bocado era una prueba que estaba fallando. Fue hasta los postres cuando llegó el verdadero motivo de la invitación. «Señora Carmen», comenzó don Armando, limpiándose la boca con una servilleta de lino. «Sebastián nos ha contado mucho sobre usted, sobre su situación». ¿Mi situación? Sí, su trabajo, su departamento en la Doctores, sus circunstancias económicas. Y bueno, como Sebastián ya es parte de nuestra familia, nosotros queremos ayudar. Valeria tomó la palabra con esa voz dulce que había aprendido a temer. «Ve, señora Carmen, mi papá tiene muchos contactos en diferentes industrias. Maneja portfolios de inversión que incluyen empresas de servicios, cadenas hoteleras, compañías de limpieza industrial. Estamos seguros de que podríamos conseguirle un trabajo mejor, con mejores prestaciones. Yo tengo trabajo. Llevo años en las mismas oficinas». «Sí, pero imagínese las posibilidades», intervino doña Patricia. «Un trabajo en una empresa seria, con seguro médico privado, aguinaldo decente, tal vez hasta un pequeño plan de retiro. Mi esposo conoce gente que maneja fondos de pensiones para empleados». Don Armando se inclinó hacia adelante. «El único detalle, señora Carmen, es que sería en Monterrey. Tengo un socio que acaba de comprar una cadena de hoteles allá. Necesita personal de confianza para supervisar la limpieza y el mantenimiento. Sería una oportunidad de oro para usted. Monterrey. A 8 horas de la Ciudad de México. A 8 horas de mis hijos, de mi vida, de todo lo que conocía. Pero, ¿por qué en Monterrey? ¿No hay nada aquí en la ciudad?» Sebastián habló por primera vez desde que habíamos llegado al jardín. «Mami, es una oportunidad increíble. Podrías tener un departamento nuevo, un sueldo 3 veces mayor que el que tienes ahora. Podrías empezar de nuevo, conocer gente nueva. Pero mis amigos están aquí.
Mi comadre Esperanza, Diego. Diego ya es un adulto, mami. Tiene su familia. Y los amigos, bueno, siempre se pueden hacer amigos nuevos. Valeria puso su mano sobre la de Sebastián en un gesto que me hizo entender quién había orquestado toda esta conversación. Además, señora Carmen, piénselo. Usted estaría ayudando a Sebastián. En Monterrey, nadie conocería su pasado. Podría empezar de cero. Y Sebastián también. Aquí en la ciudad, siempre va a haber gente que asocia a Sebastián con, bueno, con las limitaciones económicas de su familia. Las limitaciones económicas de su familia. Así era como ellos describían mi vida de sacrificio y trabajo honesto. Mi hijo me necesita aquí, dije, sintiendo que las palabras me salían ahogadas. ¿De verdad? Preguntó don Armando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sebastián es un hombre casado ahora. Tiene nuevas responsabilidades, nuevas prioridades. Valeria y él están empezando a planear su propio patrimonio, sus inversiones futuras. Están considerando comprar acciones en algunas empresas. Tal vez invertir en bienes raíces o en criptomonedas. Es un momento crucial para construir riqueza a largo plazo. Y francamente, añadió doña Patricia, tener que preocuparse por las necesidades económicas de su mamá podría limitarlos. Los jóvenes necesitan concentrar sus recursos en asegurar su futuro, no en mantener el pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban esperando mi respuesta, como si fuera obvio que debería agradecer esta oportunidad de desaparecer de la vida de mi hijo. ¿Y si yo no quiero irme a Monterrey? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Don Armando se enderezó en su silla. Doña Patricia frunció ligeramente el ceño, y Valeria intercambió una mirada con Sebastián. Bueno, dijo don Armando lentamente, nadie la puede obligar, por supuesto, pero sería una lástima desperdiciar esta oportunidad. Oportunidades así no se presentan todos los días. Sobre todo para personas de su perfil, añadió doña Patricia con una sonrisa que era puro hielo. Sebastián finalmente me miró a los ojos. Mami, yo solo quiero lo mejor para ti. Creo que esto te conviene. ¿Y lo mejor para ti qué es, Sebastián? Mi pregunta lo tomó desprevenido. Por un momento, vi un destello del niño que había sido, confundido y asustado. Lo mejor para mí es que todos estemos bien, que todos tengamos lo que merecemos. ¿Y yo qué merezco, hijo? No pudo responder. Bajó la mirada al mantel y murmuró algo sobre pensar las cosas con calma. Esa noche regresé a mi departamento con un sabor amargo en la boca que no se quitaba ni con té ni con lágrimas. Entendí que la cena no había sido una invitación, había sido una negociación, y el mensaje era claro: o desaparecía voluntariamente, o ellos encontrarían la manera de hacerme desaparecer. Por primera vez en mi vida, me pregunté si el amor de madre tenía límites, si había un punto donde el sacrificio se convertía en autodestrucción. Y por primera vez en mi vida, no estaba segura de la respuesta. Pasé 3 días sin dormir después de esa cena. Daba vueltas en mi cama pensando en la cara de Sebastián, cuando no pudo responder qué merecía yo, en cómo había bajado la mirada como un niño regañado, pero no por defender a su madre, sino por la incomodidad de tener que enfrentar lo que estaba haciendo. El miércoles por la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Habla el licenciado Rodríguez, del bufete jurídico de don Armando Sánchez Bretón. Me pidió que la contactara para enviarle la información sobre la oferta de trabajo en Monterrey. ¿Podría pasar por nuestras oficinas hoy por la tarde para firmar algunos documentos? Pero yo no he aceptado nada todavía. Ah, entiendo que hay algunos detalles que aclarar. Por eso es importante que venga hoy. Don Armando es un hombre muy ocupado, y estas oportunidades no esperan mucho tiempo. La presión en su voz era sutil pero clara. Esto no era una invitación, era una cita. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Tengo la dirección de su departamento. Puedo mandarle un coche si gusta. Un coche. Para una mujer que se transportaba en metro y pecero, eso era tanto una cortesía como una demostración de poder. Oh, gracias. Llegaré por mis propios medios. Colgué con las manos temblando. Me di cuenta de que había cruzado una línea invisible.
Ya no era una invitación familiar. Ahora había abogados involucrados. Don Armando estaba moviendo sus piezas como si yo fuera un problema empresarial que resolver. Esa tarde llegué a las oficinas del bufete en Santa Fe. Era uno de esos edificios de cristal que reflejan las nubes y hacen que quien entra se sienta insignificante. La recepcionista, una muchacha de mi edad de Sebastián pero con ropa que costaba más que mi salario mensual, me dirigió a una sala de juntas en el piso 20. El licenciado Rodríguez era un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido, con esa sonrisa profesional que había aprendido a reconocer, cortés pero fría, eficiente pero sin alma. Señora Morales, qué gusto conocerla. Don Armando me ha platicado mucho de usted. En la mesa había una carpeta gruesa llena de documentos, contratos, formatos, papeles llenos de letras pequeñas que me mareaban solo de verlos. Mire, señora Carmen, la oferta que le está haciendo don Armando es realmente excepcional. El salario inicial sería de 25,000 pesos mensuales, casi el triple de lo que gana actualmente. Además, departamento amueblado incluido, seguro de gastos médicos mayores y un bono anual equivalente a 2 meses de sueldo. 25,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en mi vida. Por un momento, la cifra me mareó. Con ese dinero podría... Pero entonces recordé el precio. Nunca más ver a mis hijos, empezar de cero a los 63 años, convertirme en el tipo de madre que acepta dinero a cambio de desaparecer. Suena muy generoso, dije cuidadosamente. Lo es. Don Armando maneja un capital considerable, tiene inversiones diversificadas en múltiples sectores. Sus empresas manejan fortunas que superan los cientos de millones de pesos. Cuando alguien con ese nivel de patrimonio líquido le hace una oferta, es porque ve potencial. El licenciado abrió la carpeta y comenzó a explicarme los términos. El contrato era por 5 años, renovable. Tendría que empezar a trabajar en 3 semanas. El departamento estaba en un complejo residencial para empleados de las empresas del grupo Sánchez Bretón, con gente de su mismo nivel socioeconómico, como él lo expresó. Y por supuesto, señora Carmen, este tipo de oportunidades requieren cierto compromiso, exclusividad, podríamos decir. ¿Qué tipo de exclusividad? Bueno, don Armando valora mucho la discreción en sus empleados, sobre todo cuando esos empleados tienen conexiones familiares con personas cercanas a la empresa. Lo miré sin entender. Me refiero a su hijo Sebastián, señora Carmen. Como ya forma parte de la familia Sánchez Bretón, es importante que no haya conflictos de interés. ¿Qué tipo de conflictos? El licenciado se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que ya me tenía harta. Mire, seamos directos. Su hijo está en un momento crucial de su carrera. Don Armando está considerando ofrecerle oportunidades de inversión, tal vez incluirlo en algunos de sus negocios más rentables. Sebastián podría tener acceso a fondos de capital privado, participar en rondas de financiamiento, incluso manejar portfolios de activos de alto rendimiento. Las palabras me sonaban como otro idioma, pero entendía el mensaje fundamental. Pero para eso, continuó, Sebastián necesita demostrar que puede manejar sus asuntos familiares con profesionalismo. Don Armando no puede arriesgarse a que las dinámicas familiares interfieran con los negocios. ¿Y yo soy una dinámica familiar que interfiere? Señora Carmen, usted es una mujer trabajadora y respetable, pero su presencia constante en la vida de Sebastián podría malinterpretarse en ciertos círculos. Los socios de don Armando, los inversionistas con los que Sebastián tendría que relacionarse, manejan estándares muy específicos sobre las asociaciones familiares. Ahí estaba. Ya no se molestaban en disfrazar el chantaje con cortesías. O yo desaparecía voluntariamente, o Sebastián perdería las oportunidades que le estaban ofreciendo, y sabían que yo nunca permitiría que mi hijo perdiera nada por mi culpa. ¿Y si yo no acepto la oferta? Bueno, esa es su decisión, por supuesto, pero sería una lástima. Sobre todo porque don Armando ya habló con algunas empresas de limpieza aquí en la ciudad, y parece que el mercado está muy competido. Mucha gente joven dispuesta a trabajar por salarios menores. La amenaza era clara. Si no aceptaba irme voluntariamente, se asegurarían de que perdiera el trabajo que tenía.
Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero don Armando necesita una respuesta para mañana por la tarde. Como le dije, es un hombre muy ocupado, y estas oportunidades no esperan. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera sido atropellada por un tráiler. En el elevador, mi reflejo en las paredes de espejo me mostró una mujer de 63 años, cansada, asustada, que acababa de entender que había sido vista como un obstáculo empresarial que remover. Esa noche llamé a Diego y le conté todo. Mi hijo mayor escuchó en silencio, y cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Jefa, ¿tú quieres irte a Monterrey? No. ¿Quieres seguir viendo a Sebastián humillándote? No. ¿Quieres seguir permitiendo que esa familia de ricos mamones decida tu vida? No. Entonces ya sabes qué hacer. Pero no era tan fácil, porque decir que no significaba aceptar que perdería a Sebastián para siempre. Significaba reconocer que el niño que había criado ya no existía, que había sido reemplazado por un extraño que medía el amor en cuentas bancarias y estatus social. ¿Y si lo pierdo para siempre, Diego? Jefa, con todo respeto, ¿no lo perdiste ya? Esa pregunta me cayó como un balde de agua fría. Diego tenía razón. El Sebastián que me había rechazado en su boda, que no había podido defenderme en la cena, que había permitido que su suegro me amenazara a través de abogados, ya no era mi hijo. Era un desconocido que llevaba su cara. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, llamé al licenciado Rodríguez. Señor licenciado, soy Carmen Morales. Señora Carmen, qué gusto. ¿Ya tomó su decisión? Sí. No acepto la oferta. Un silencio largo. ¿Está segura, señora Carmen? Es una oportunidad que no se va a repetir. Estoy completamente segura. Entiendo. Bueno, don Armando se va a sentir decepcionado, pero respetamos su decisión. Eso espero. Por cierto, señora Carmen, don Armando también me pidió que le informara que las empresas de limpieza con las que él tiene contratos han decidido reestructurar su personal. Lamentablemente, su puesto actual quedará disponible para candidatos más jóvenes a partir del lunes próximo. Y ahí estaba. La venganza fue rápida y eficiente. Por no aceptar ser exiliada, me quedaría sin trabajo. Entiendo, dije con una calma que no sabía que tenía. ¿Segura que no quiere reconsiderar la oferta de Monterrey? Completamente segura. Cuando colgué, me quedé sentada en mi sala, procesando lo que acababa de pasar. A los 63 años, por primera vez en mi vida, había dicho no. Había elegido mi dignidad sobre la seguridad económica, mi autorrespeto sobre la comodidad de mi hijo, y por primera vez en meses me sentía como si pudiera respirar completamente. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque supiera qué iba a hacer sin trabajo, sino porque finalmente había dejado de huir de una verdad que llevaba meses persiguiéndome. Mi hijo ya no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente, solo había dependido de mí. Pero yo seguía siendo Carmen Esperanza Morales. Y si había sobrevivido a criar 2 hijos sola, a quedarme viuda a los 55 años, a trabajar doble turno durante décadas, también podría sobrevivir a esto. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años, no tenía que ir a trabajar. No tenía que sonreírle a jefes que me pagaban una miseria. No tenía que limpiar oficinas donde ganaban en un día lo que yo en un mes. Era libre, asustada, sin dinero, pero libre. Y esa libertad me sabía mejor que todo el dinero que me habían ofrecido para comprar mi desaparición. La noticia de que había perdido mi trabajo se extendió rápidamente por el edificio. Doña Petra, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta esa misma tarde con un plato de sopa de tortilla y esa expresión de preocupación que ponen las mujeres cuando saben que otra mujer está pasando por algo terrible. Comadre, me enteré de lo que pasó. ¿Es cierto que te corrieron por culpa de la familia de tu nuera? No me corrieron, Petra. Decidí no aceptar un chantaje. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras yo le contaba toda la historia, desde la boda hasta la oferta de Monterrey, desde los abogados hasta mi decisión de decir no por primera vez en mi vida. Ay, Carmen, a tu edad, conseguir otro trabajo va a estar difícil. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta que me había estado atormentando desde que colgué el teléfono. A los 63 años, sin trabajo,
con pocos ahorros y sin cartas de recomendación, porque don Armando se había asegurado de que nadie en el sector de limpieza me quisiera contratar. No lo sé todavía, pero algo voy a hacer. Esa noche, mientras revisaba mis pocos ahorros, sonó mi teléfono. Era Sebastián. «Mami, me enteré de que perdiste el trabajo». Su voz sonaba diferente, no preocupada, sino molesta. «Sí, fue hoy por la tarde. ¿Por qué no aceptaste la oferta de Monterrey? Era una oportunidad increíble. Porque no quiero irme de aquí, Sebastián. Esta es mi ciudad, mi vida. Pero mami, sé realista. ¿Qué vas a hacer sin trabajo? ¿Vas a vivir de qué?» La frialdad en su voz me dolía más que la pérdida del empleo. «Voy a buscar otra cosa. Algo saldrá». «¿A tu edad? Mami, no seas inocente. Nadie va a contratar a una mujer de 63 años». Sebastián hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que había estado pensando. «Mira, yo hablé con Valeria y sus papás. Todavía están dispuestos a ayudarte, pero necesitas ser más flexible». «¿Flexible cómo?» «Hay otras opciones. No necesariamente Monterrey. Hay trabajos en Puebla, en Cuernavaca, lugares más cercanos. Pero seguiría siendo lejos de ustedes. Mami, ya no somos niños. Yo tengo mi vida, mi matrimonio, mis planes. No puedes seguir dependiendo de mí emocionalmente». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago, dependiendo de él emocionalmente. Así veía las visitas dominicales, los desayunos que le preparaba, las veces que llamaba solo para saber cómo estaba. ¿Eso soy para ti? ¿Una carga emocional? No eres una carga, mami. Pero necesitas hacer tu vida, encontrar tu propia felicidad. Mi felicidad eran mis hijos, pues esa es la diferencia entre nosotros. Mi felicidad es mi futuro, mi matrimonio, construir algo propio. Valeria y yo estamos empezando a invertir dinero, compramos algunas acciones, estamos viendo la posibilidad de comprar un departamento como inversión. Estamos construyendo patrimonio. Patrimonio. Otra palabra que había entrado a su vocabulario desde que se casó. ¿Y yo no formo parte de ese futuro? Un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mami, siempre vas a ser mi mamá, pero entiende que las dinámicas cambian. Yo necesito concentrarme en mi nueva familia. Nueva familia, como si yo fuera la familia vieja, obsoleta, que había que desechar. Entiendo, Sebastián. ¿Sí? ¿Entonces vas a considerar las opciones que te están ofreciendo? Lo voy a pensar. Perfecto. Mientras tanto, si necesitas algo urgente, puedo prestarte algo de dinero, pero necesito que entiendas que no puede ser algo permanente. Prestarte. Mi propio hijo me estaba ofreciendo prestarme dinero en lugar de ayudarme. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, procesando la conversación. Sebastián no había preguntado cómo me sentía, si estaba asustada, si necesitaba compañía. Solo había querido confirmar que yo iba a resolver mi problema de manera que no interfiriera con su nueva vida. Al día siguiente, llegó Diego con una propuesta. «Jefa, ¿te acuerdas de mi compadre Raúl, el que tiene el taller de herrería?» «Sí, el que vive en La Obrera». Pues resulta que su mamá, la señora Refugio, tiene una fondita pequeña cerca del mercado de Medellín. Nada elegante, pero le va bien. Está buscando a alguien que le ayude con la cocina y atender a los clientes. ¿En serio? ¿En serio? No va a pagar mucho, tal vez la mitad de lo que ganabas limpiando oficinas. Pero es trabajo honesto, y la señora Refugio es buena gente. ¿Y no le importa mi edad? Al contrario. Dice que prefiere a alguien con experiencia, que sepa cocinar de verdad, no como estas muchachas que solo saben hacer quesadillas quemadas. Esa tarde fui a conocer a la señora Refugio. Era una mujer de mi edad, pequeñita pero con una energía que llenaba toda su fondita. El lugar era sencillo: 8 mesas de plástico, una cocina abierta donde se veía todo lo que se preparaba, y un menú escrito con plumón en una cartulina pegada a la pared. ¿Usted es Carmen? Mucho gusto, yo soy Refugio. Siéntese. Vamos a platicar. Me sentó en una de las mesas y me trajo un café de olla que sabía a gloria. Diego me contó un poco de su situación, que perdió el trabajo por no aceptar chantajes de gente rica. Algo así. Mire, Carmen, yo llevo 30 años con esta fondita.
Empecé cuando mi marido me dejó con 4 hijos. No sabía cocinar más que lo básico, pero aprendí porque era eso, o morirme de hambre con mis muchachos. La señora Refugio me contó su historia mientras preparaba orden tras orden para los clientes que llegaban. Albañiles, empleadas domésticas, taxistas, gente trabajadora que necesitaba comida buena y barata. Aquí no vienen ricos, Carmen. Viene gente como nosotras. Gente que se levanta temprano, que se quiebra el lomo trabajando, que cuenta sus pesos para llegar a fin de mes. Pero es gente buena, gente honesta. ¿Y qué tendría que hacer? Ayudarme con la cocina, atender las mesas, mantener limpio el lugar. Es trabajo pesado, de pie todo el día, pero tranquilo, sin jefes que la humillen, sin horarios locos. Entramos a las 6 de la mañana, cerramos a las 6 de la tarde. ¿Y el sueldo? 8,000 pesos al mes, más la comida y lo que saquen las propinas. No es mucho, pero alcanza para vivir. Y cuando aprenda el negocio, a lo mejor podemos hablar de que sea mi socia. Socia. Nadie en mi vida me había ofrecido ser socia de nada. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, si quiere. Esa noche llamé a Sebastián para contarle que había encontrado trabajo. ¿Una fondita? Mami, eso no es progreso. Eso es retroceso. Es trabajo honesto, Sebastián, pero vas a ganar menos que limpiando oficinas. Y vas a oler a grasa todo el día. ¿De verdad prefieres eso a la oportunidad que te ofrecían en Monterrey? Prefiero eso a huir de mi propia vida. No entiendo por qué eres tan terca. La familia de Valeria te está ofreciendo algo mejor, y tú prefieres trabajar en una fondita mugrienta. No está mugrienta. Es limpia y honesta. Mami, no seas inocente. Trabajar ahí te va a hacer ver pobre, como si la pobreza fuera algo vergonzoso en lugar de una circunstancia. Sebastián, yo he sido pobre toda mi vida. Y no me avergüenzo de eso. Pero yo ya no soy pobre, mami. Valeria y yo tenemos planes grandes. Vamos a invertir en bienes raíces. Estamos viendo la posibilidad de comprar dólares para protegernos de la inflación. Su papá nos va a enseñar sobre fondos de inversión, sobre cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Me da mucho gusto, hijo. Pero entiende que si tú sigues trabajando en lugares así, bueno, va a ser difícil que nos veamos seguido. La gente con la que nos movemos ahora tiene ciertos estándares. Y ahí estaba otra vez. Los estándares. Como si el amor de familia tuviera que pasar un examen de ingresos. Entiendo perfectamente, Sebastián. ¿De verdad? De verdad. Entiendo que te avergüenzas de mí. Entiendo que prefieres a tu nueva familia que a la que te crió. Entiendo que para ti el dinero vale más que el cariño. ¿No es eso, mami? Sí es eso, hijo. Y está bien. Es tu decisión. Pero también es mi decisión trabajar donde me respeten, ganar lo que pueda ganar honestamente, y vivir mi vida sin pedirle permiso a nadie. Mami, no te pongas dramática. No me estoy poniendo dramática. Me estoy poniendo real. Colgué antes de que pudiera responder. Por segunda vez en mi vida, había dicho no. Esta vez, no solo a los chantajes de otros, sino a la humillación de mi propio hijo. Mi primer día en la fondita fue como volver a nacer. La señora Refugio me enseñó a hacer su famoso guisado de pollo, sus frijoles refritos que sabían a gloria, y su agua de horchata que hacía que los clientes regresaran todos los días. Los clientes me trataban con respeto. Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo está usted? Gracias por la comida tan rica. Era gente sencilla, pero educada. Gente que sabía valorar el trabajo y el esfuerzo. Al final de esa primera semana, cuando contábamos las propinas, la señora Refugio me sonrió. ¿Sabe qué, Carmen? Creo que usted y yo vamos a hacer muy buen equipo. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No la sonrisa falsa que había usado durante años para complacer a otros, sino una sonrisa que nacía desde adentro. Tenía 63 años. Trabajaba en una fondita del mercado. Ganaba una fracción de lo que me habían ofrecido en Monterrey. Y era más feliz de lo que había sido en años. 3 meses después de empezar en la fondita, mi vida había tomado un ritmo que no conocía desde hacía años. Me levantaba a las 5 de la mañana, no porque tuviera que correr a limpiar oficinas donde me trataban como invisible, sino porque tenía ganas de llegar a un lugar donde me esperaban con cariño.
La señora Refugio y yo habíamos desarrollado una rutina perfecta. Ella se encargaba de los guisos principales, yo de las salsas, las aguas frescas y atender las mesas. Los clientes habían comenzado a pedirme específicamente mi agua de Jamaica, que había perfeccionado con una receta que me enseñó mi madre hace 40 años. Señora Carmen, me decía don Evaristo, un albañil que venía todos los días. Su agua de Jamaica es lo mejor de todo el rumbo. Mi esposa dice que le enseñe la receta. Pero yo le digo que esos secretos no se regalan. Los clientes se habían convertido en una especie de familia adoptiva. Conocía sus nombres, sus historias, sus problemas. Sabía que doña Esperanza trabajaba cuidando a una anciana en las lomas y que le dolían las rodillas de tanto subir escaleras. Sabía que Joaquín manejaba un taxi las 24 horas para mantener a sus 3 hijos estudiando. Sabía que Rosa vendía chicles en el metro y que cada peso que ganaba lo guardaba para los útiles escolares de su nieta. Era gente que luchaba todos los días, que no tenía fortunas ni portfolios de inversión, pero que me trataba con más respeto y cariño del que había recibido de mi propia familia en meses. Una tarde de viernes, mientras limpiaba las mesas después del almuerzo, la señora Refugio se sentó conmigo con 2 tazas de café. «Carmen, tengo algo que proponerle. Dígame, mi hijo mayor, el que vive en Estados Unidos, me mandó unos ahorros. Quiere que amplíe el negocio, que ponga más mesas, que ofrezca desayunos también. ¿Y qué opina usted? Que es buena idea, pero ya estoy vieja para manejar todo sola. Necesito una socia de verdad, alguien en quien confíe». Me miró directamente a los ojos. «¿Le interesaría ser mi socia al 50%? Usted pone trabajo y experiencia, yo pongo el capital inicial, mitad y mitad en todo. Ganancias, decisiones, responsabilidades. Socia al 50%. A los 63 años, por primera vez en mi vida, alguien me estaba ofreciendo ser dueña de algo. ¿Está segura? Yo no tengo dinero para invertir. Carmen, usted ha triplicado mis ventas en 3 meses. Los clientes vienen por su sazón, por su trato, por esa manera que tiene de hacer que todos se sientan como en casa. Eso vale más que el dinero. Esa noche llamé a Diego para contarle la propuesta. «Jefa, eso es increíble. ¿Ya le dijo que sí?» «Todavía no. Es una responsabilidad muy grande». «¿Responsabilidad?» «Jefa, es una oportunidad de oro. Usted va a ser empresaria». «Empresaria». La palabra sonaba extraña aplicada a mí. ¿Y si fracaso? ¿Y si triunfa? Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que termine trabajando en una fondita del mercado? Diego tenía razón. No tenía nada que perder y todo que ganar. Al día siguiente le dije a la señora Refugio que aceptaba su propuesta. Firmamos un contrato sencillo, escrito por el hijo de un cliente que era abogado y que no nos cobró porque, según él, la señora Carmen me salvó la vida con sus chilaquiles cuando estaba estudiando y no tenía dinero para comer. El proceso de ampliación nos tomó 1 mes. Conseguimos 4 mesas más. Compramos una parrilla nueva para hacer quesadillas y sopes, y decidimos abrir desde las 6 de la mañana para ofrecer desayunos a los trabajadores que entraban temprano. La primera semana de la nueva fondita fue un éxito. Los ingresos se duplicaron. Teníamos clientes desde que abríamos hasta que cerrábamos, y yo descubrí que tenía talento para administrar un negocio. «Carmen», me dijo la señora Refugio una tarde mientras contábamos la caja, «usted nació para esto. Tiene ojo para los números y don de gentes». Era cierto. Después de décadas de administrar un hogar con recursos limitados, llevar las cuentas de la fondita me resultaba natural. Sabía exactamente cuánto gastábamos en ingredientes, cuánto podíamos cargar sin abusar de los clientes, cómo manejar el inventario para que no se nos echara a perder nada. 3 semanas después de la reapertura, mientras preparaba el agua del día, llegó una visita inesperada. Sebastián entró a la fondita vestido de traje, mirando el lugar como si hubiera llegado a otro planeta. Los clientes lo observaron con curiosidad. Era obvio que no pertenecía ahí. Su ropa costaba más que el salario mensual de cualquiera de ellos, y su cara de disgusto era imposible de disimular. «Hola, mami». «Sebastián, qué sorpresa». Se sentó en una de las mesas de plástico con expresión de mártir, como si el contacto con la superficie fuera a contagiarle algo. «¿Quieres algo de comer? Tengo pozole muy bueno».
No, gracias. Solo vine a hablar contigo. ¿Aquí? ¿No prefieres que salgamos? Aquí está bien. No va a tomar mucho tiempo. Sus palabras tenían esa frialdad que había aprendido a reconocer. No era una visita familiar. Era una misión. Mami, Valeria y yo hemos estado pensando. Este trabajo que tienes, esta situación, nos está afectando. ¿Cómo los está afectando? Bueno, la gente habla. Los socios de don Armando, los clientes de Valeria, las familias con las que nos relacionamos. Saben que mi mamá trabaja en un lugar así. Miró alrededor con desprecio, como si la fondita fuera una cueva. ¿Y qué dicen? Dicen cosas. Comentarios sobre mi background, sobre de dónde vengo. Eso puede afectar las oportunidades de negocio que me están ofreciendo. ¿Qué tipo de oportunidades? Don Armando quiere incluirme en una inversión grande, un proyecto de desarrollo inmobiliario que puede generar millones en ganancias. Pero necesita socios que tengan cierto perfil. Ahí estaba otra vez. El perfil, los estándares, las apariencias que valían más que las personas. ¿Y mi trabajo en la fondita afecta tu perfil? Mami, seamos realistas. Trabajar aquí no es digno para la mamá de alguien que se mueve en círculos empresariales serios. La palabra digno me cayó como una bofetada. Este trabajo, donde me levantaba orgullosa todos los días, donde había encontrado respeto y propósito, donde estaba construyendo algo propio, no era digno para él. ¿Y qué sugieres que haga? Valeria habló con una señora que conoce, la directora de un asilo muy elegante en Coyoacán. Necesitan a alguien que supervise las actividades para los residentes. Es un trabajo tranquilo, con personas de tu edad, en un ambiente más apropiado. Un asilo. Me estaba proponiendo que fuera a trabajar a un asilo porque era más apropiado para mi edad. ¿Y el sueldo? Bueno, es menos de lo que ganas aquí, pero es más respetable. El asilo atiende a gente de clase media alta, familias conocidas. Sería un ambiente más acorde a lo que yo necesito que proyectes. Lo que él necesitaba que proyectara. Mi trabajo tenía que servir a su imagen, no a mi realización personal. Sebastián, ¿sabes qué es lo que hago aquí? Cocinas y sirves comida. Soy dueña de este negocio. Socia al 50%. Por primera vez en mi vida, soy dueña de algo. ¿Dueña? ¿De una fondita? Su tono de desprecio era imposible de esconder. Sí, de una fondita. De mi fondita, que estoy construyendo con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi talento. Mami, eso no es un logro real. Cualquiera puede tener una fondita. ¿Cualquiera? ¿Tú podrías? Yo tengo ambiciones más grandes que una fondita en el mercado. ¿Como cuáles? Como la oportunidad que me está ofreciendo don Armando. Participar en inversiones de bienes raíces que manejan capital de cientos de millones de pesos. Formar parte de un grupo que maneja portfolios diversificados en múltiples sectores. Tener acceso a fondos de capital privado que generan rendimientos anuales del 20-30%. Sebastián habló de números que no significaban nada para mí, pero que para él representaban todo su futuro. ¿Y para eso necesitas que yo trabaje en un asilo? Necesito que entiendas que mis decisiones de carrera no pueden verse afectadas por esto. Hizo un gesto que abarcaba toda la fondita, todos mis clientes, todo lo que había construido con tanto orgullo. Entiendo perfectamente, Sebastián. ¿Sí? ¿Entonces vas a considerar el trabajo en el asilo? No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. ¿No? No. No voy a dejar mi negocio para trabajar en un asilo porque a ti te da vergüenza lo que hago. No es vergüenza, mami. Es realismo. Tu realismo es mi pesadilla, hijo. Durante 63 años, he vivido para otros. Para tu papá, para ti, para Diego, para jefes que me pagaban una miseria. Esta es la primera vez en mi vida que trabajo para mí. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Esta fondita es mía. Estos clientes me respetan. Este trabajo me llena. Y no lo voy a cambiar para alimentar tus ambiciones. Sebastián se levantó también, con esa expresión de frustración que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Entonces vas a tener que entender que esto va a limitar nuestra relación. Ya entendí eso hace meses, Sebastián.
Lo que no entendía era por qué yo seguía sufriendo por ello. ¿Y ya no sufres? Ya no, porque finalmente entendí que tú no eres el hijo que yo crié. Eres un extraño que se parece a él. Sebastián se quedó callado por un momento, como si mis palabras lo hubieran tomado por sorpresa. Está bien, mami. Si esa es tu decisión, es mi decisión. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. Solo para que lo sepas, Valeria está embarazada. Vas a ser abuela. La noticia me golpeó como un rayo. Un bebé, un nieto. Felicidades, logré decir. No esperes que te llamemos cuando nazca. Si quieres conocer a tu nieto, va a tener que ser en nuestros términos. Y se fue, dejándome con el corazón roto pero con la cabeza en alto. Esa noche, mientras cerraba la fondita, la señora Refugio me puso una mano en el hombro. ¿Está bien, comadre? Estoy libre, Refugio. Por primera vez en mi vida, estoy completamente libre. Y era cierto. Dolía, pero era cierto. 6 meses después de esa última conversación con Sebastián, mi vida había tomado una forma que jamás imaginé posible. La fondita había crecido tanto que tuvimos que rentar el local de al lado para expandir el comedor. Ahora teníamos 16 mesas, un menú que cambiaba según el día de la semana, y una clientela tan fiel que algunos venían desde colonias lejanas solo para comer ahí. Pero más importante que el éxito del negocio era la mujer en la que me había convertido. Carmen Esperanza Morales. A los 64 años era completamente diferente a la mujer que había llorado en silencio durante la boda de su hijo. Esta Carmen tomaba decisiones, imponía límites y se miraba al espejo cada mañana con orgullo genuino. Una tarde de diciembre, mientras preparaba el ponche navideño que se había vuelto famoso en todo el mercado, llegó Diego con una sonrisa que no le había visto en meses. «Jefa, tengo noticias. Dime, hijo, ¿te acuerdas de mi compadre que trabaja en el Hospital General? El que viene a desayunar los viernes». «Sí, Aurelio. Pues resulta que ayer llegó una muchacha al hospital. Muy joven, muy nerviosa, con dolores de parto. Iba sola, sin familia, muy asustada. Mi corazón se aceleró sin que entendiera por qué. ¿Y? Era Valeria, jefa, tu nuera. Parece que se peleó con Sebastián y no tenía a quién llamar. Tuvo al bebé ayer por la noche. Un niño. Las noticias me cayeron como un rayo. Mi nieto había nacido. Y Valeria había estado sola en el hospital. ¿Está bien el bebé? Está perfecto. Pero Valeria, bueno, según Aurelio, se veía muy mal. No físicamente, sino emocionalmente, como si estuviera perdida. Esa noche no pude dormir. Un nieto. Por más que me había preparado para la posibilidad de no conocerlo nunca, la noticia me removía sentimientos que había tratado de enterrar. Al día siguiente, mientras abría la fondita, vi una figura familiar esperando en la puerta. Era Valeria, pero no la mujer elegante y segura que conocía. Esta Valeria llevaba pants y una sudadera simple, tenía ojeras profundas y cargaba a un bebé envuelto en una manta azul. «Señora Carmen, ¿podemos hablar?» «Por supuesto. Pasa». La senté en una mesa del fondo y le preparé un té de manzanilla. El bebé dormía profundamente en sus brazos, con esa perfección que solo tienen los recién nacidos. «Se llama Mateo», dijo sin que yo preguntara. «Nació hace 3 días. Es hermoso. Sebastián no estuvo cuando nació. Estaba en una reunión de negocios en Cancún. Algo sobre una inversión en resorts de lujo. Me dijo que no podía cancelar porque había mucho dinero en juego. Sus palabras salieron entrecortadas, como si fuera la primera vez que las decía en voz alta. Cuando empezaron los dolores, le hablé. Me dijo que llamara a mi mamá, que él estaría de regreso al día siguiente. ¿Y tu mamá?» «Mi mamá está en Europa con mi papá. Un viaje de negocios que no podían posponer. Fueron a cerrar unos contratos de importación que valen millones de euros. Valeria se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer mientras sostenía a su bebé. Tuve a Mateo sola, señora Carmen, completamente sola. Y cuando Sebastián llegó al hospital al día siguiente, no preguntó cómo estaba yo. Lo primero que dijo fue que el bebé se parecía a él. Me quedé callada, dejándola hablar. Después empezó a hacer llamadas. A sus socios, a mi papá, a todos los contactos importantes para anunciar que ya era papá. Pero conmigo no habló.
Era como si yo hubiera sido solo la máquina que produjo a su hijo. ¿Y ahora? ¿Dónde está Sebastián? Se fue otra vez, ahora a Monterrey, a una conferencia sobre criptomonedas y blockchain. Dice que son oportunidades de inversión que no puede perder, que está construyendo el futuro financiero de su hijo. Valeria miró hacia abajo, hacia el bebé que dormía ajeno a todo el drama. ¿Sabe qué me dijo antes de irse? Que yo tenía que aprender a ser más independiente, que no podía estar llamándolo cada vez que el bebé llorara. Y viniste aquí porque no tengo a nadie más. Mis amigas de la universidad están todas trabajando o viajando. Mi familia está en Europa. Y usted es la única persona que conozco que realmente ama a Sebastián. Su honestidad me desarmó por completo. ¿O que lo amaba? Se corrigió. Hasta que él se volvió esto que es ahora. ¿Qué necesitas, Valeria? No sé. Tal vez solo hablar con alguien que entienda. Alguien que sepa lo que es que Sebastián te haga sentir invisible. Le serví más té y me senté a su lado. Por primera vez en años, Valeria y yo estábamos del mismo lado. ¿Sabes qué me dijo la última vez que lo vi? ¿Qué? Que podría conocer a mi nieto, pero solo en sus términos. Que tendría que aceptar sus condiciones. ¿Y usted qué le respondió? Que no. Que ya había vivido demasiados años en términos de otros. Valeria me miró con sorpresa. ¿No quiere conocer a Mateo? Por supuesto que quiero, pero no a cambio de mi dignidad. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando los ruidos familiares de la fondita que empezaba a llenarse de clientes del desayuno. Señora Carmen, ¿usted cree que Sebastián siempre fue así? No. El Sebastián que yo crié era un niño dulce, generoso, que lloraba cuando veía a alguien sufrir. Pero ese niño se perdió en algún lugar del camino. ¿Cuándo? Creo que cuando decidió que su origen lo avergonzaba. Cuando decidió que venir de donde venía era un obstáculo en lugar de una fortaleza. Valeria acomodó al bebé en su pecho. ¿Sabe qué es lo más triste? Que yo me enamoré de un Sebastián que ya no existe. El hombre con el que me casé es obsesivo con el dinero, con el estatus, con impresionar a gente que ni siquiera le importa realmente. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Mi papá dice que el divorcio sería un escándalo, que afectaría sus negocios. Mi mamá dice que tengo que aguantar por el bebé. Pero usted dejó su trabajo, perdió a su hijo, y parece más feliz que cuando la conocí, porque aprendí algo que me tomó 63 años entender. ¿Qué? Que no puedes comprar amor, pero sí puedes venderte por dinero. Y una vez que te vendes, ya nunca recuperas tu precio real. Valeria se quedó pensando en mis palabras. ¿Mateo puede conocer a su abuela? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Sebastián lo permitiría? Sebastián no está aquí, y cuando esté, va a estar ocupado con sus inversiones y sus reuniones de negocios. Él quiere un heredero para su fortuna futura, pero no quiere ser papá de verdad. Me extendió al bebé. Con manos temblorosas, tomé a mi nieto por primera vez. Era perfecto, pequeñito, tibio, con esos ojos que aún no enfocan pero que parecen verlo todo. Hola, Mateo. Le susurré. Soy tu abuela Carmen. El bebé hizo un ruidito pequeño, como si me hubiera reconocido. ¿Sabe qué, señora Carmen? Creo que usted y yo podríamos ser buenas amigas. Creo que tienes razón. Durante las siguientes semanas, Valeria comenzó a visitarme regularmente. Traía a Mateo, me ayudaba en la fondita cuando podía, y poco a poco me contaba más detalles de su matrimonio con Sebastián. Era una historia triste. Un hombre tan obsesionado con acumular riqueza y estatus que había olvidado vivir. Sebastián trabajaba 18 horas al día, hablaba solo de inversiones y rendimientos, y trataba a su esposa e hijo como accesorios de su imagen exitosa más que como familia. Mi papá le ofreció hacerlo socio en algunas de sus empresas, me contó una tarde mientras Mateo dormía en mis brazos. Pero Sebastián quiere más. Quiere tener su propio imperio financiero, manejar fondos de inversión de cientos de millones, ser de esos empresarios que salen en las revistas. ¿Y es feliz? Nunca lo he visto feliz. Lo he visto satisfecho cuando cierra un buen negocio, emocionado cuando sus acciones suben, pero feliz, no. Un día de febrero, 6 meses después del nacimiento de Mateo, Sebastián apareció en la fondita. Llegó como siempre, impecable, arrogante,
con esa expresión de quien está haciendo un favor solo por estar ahí. Mami, necesitamos hablar. Hola, Sebastián. ¿Quieres conocer a tu hijo? Está aquí conmigo. Ya lo conozco. Vengo por otro tema. Se sentó en la mesa de siempre, mirando alrededor con el mismo desprecio de la primera vez. Valeria me contó que vienes aquí seguido con el bebé. Sí. Es mi nieto. Es mi hijo. Y no quiero que crezca pensando que esto, señaló la fondita, es normal. ¿Qué es lo que no es normal? ¿El trabajo honesto? ¿La gente decente? No quiero que Mateo piense que está bien conformarse con poco. Quiero que tenga ambiciones, que aspire a más. ¿A más que qué, Sebastián? A más que una fondita en un mercado. A más que vivir al día. A más que... esto. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Tu hijo va a crecer sabiendo que su abuela construyó un negocio próspero con sus propias manos. Va a saber que existen personas que trabajan con dignidad y se respetan a sí mismas. Va a aprender que el amor no se compra con dinero. Y también va a aprender que está bien desafiar a la familia, que está bien ser egoísta. Va a aprender que está bien decir no cuando alguien trata de comprarte, humillarte o hacerte invisible, incluso si esa persona dice quererte. Sebastián se quedó callado por un momento. No quiero que Valeria y Mateo vengan más aquí. Esa no es tu decisión, Sebastián. Es de ellos. Soy su esposo y su padre. Y yo soy su suegra y su abuela. Pero más importante, soy una mujer libre que ya no acepta órdenes de nadie. Sebastián se paró abruptamente. Esto no va a quedar así. Tienes razón. No va a quedar así. Va a quedar mejor. Después de que se fue, me quedé sentada en mi fondita, rodeada de mis clientes que habían presenciado toda la escena en silencio. Don Evaristo se acercó y me puso una mano en el hombro. Señora Carmen, ese muchacho no sabe la madre que tiene. Ya no es mi problema que no lo sepa, don Evaristo. Ya es problema de él. Hoy, un año después de todo esto, mi vida es completamente diferente. La fondita se ha convertido en el corazón de nuestra pequeña comunidad. Valeria trabaja conmigo 3 días a la semana, ha aprendido a cocinar y está considerando divorciarse de Sebastián. Mateo gatea entre las mesas, es el nieto de todos los clientes y crece rodeado de amor verdadero. Sebastián consiguió lo que quería. Es socio de una empresa de inversiones millonaria. Maneja portfolios de capital que incluyen bienes raíces, acciones, criptomonedas y fondos internacionales. Sale en revistas de negocios, conduce un BMW último modelo y vive en una casa en Santa Fe que vale más que todo lo que yo ganaré en mi vida. Pero viene solo a ver a su hijo, siempre solo. Y cuando mira a Mateo jugando conmigo, veo en sus ojos algo que todo su dinero no puede comprar. La envidia de un hombre que tiene todo y no es feliz, mirando a una mujer que tiene poco y es plena. A veces me pregunto si el niño dulce que crié sigue ahí, enterrado bajo capas de ambición y miedo al fracaso. Pero ya no es mi trabajo salvarlo. Mi trabajo ahora es ser la mejor versión de mí misma. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 64 años, soy propietaria de una fondita en el mercado de Medellín. Y soy abuela de tiempo completo del nieto más hermoso del mundo. Y por primera vez en mi vida, cuando me miro al espejo, me gusta lo que veo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y complacer a la familia? Cuéntame en los comentarios tu historia. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. A veces la libertad duele, pero siempre vale la pena.